Muy buenas con todos, mi nombre es Ángel Valencia, soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, sede de La Tacunga. El día de hoy les voy a presentar acerca de la deducción de la ecuación de continuidad, que es parte de la materia de transferencia de masa. Bueno, primero, para realizar esta deducción debemos plantearnos un volumen de control. En este caso, nuestro volumen de control es el que se está mostrando en pantalla, que va a ser en tres dimensiones. Y para ello vamos a plantear dos puntos importantes, que va a ser el E y el G, que más adelante los vamos a considerar como nuestro punto de entrada, que sería L, y nuestro punto de salida, el G. Ahora, vamos a plantear las ecuaciones. La rapidez de masa de flujo del componente A en las tres caras con un común en E es lo siguiente, que m de A va a ser nuestra masa molecular de A por n de A, x, que este se le va a conocer como nuestro flux de A, y delta y delta z, que son las distancias de nuestro volumen de control, como estaba marcado. Así tanto para y para z. Ahora, la rapidez de masa de flujo del componente A en las tres caras con un común G va a ser lo mismo, solo que ahora va a estar aumentado X más delta X. ¿Esto por qué? Porque en nuestro balance de masa, en nuestro volumen de control, hemos planteado que nuestro punto G va a ser X más delta X. Ahora, eh, la rapidez de acumulación, que es otro punto importante, va a ser igual a delta X, delta Y, delta Z, por la derivada parcial de rho sub A sobre d teta. Rho, ¿qué significa? Este rho es nuestra densidad. Y por último, la rapidez de generación va a ser igual a la masa de A, masa molecular de A, por R de A, por delta X, delta Y, delta Z, donde R de A es considerada como la rapidez de reacción química. Ahora, vamos a plantear la ecuación, en donde tenemos que nuestra rapidez de salida menos nuestra rapidez de entrada más nuestra rapidez de acumulación es igual a la rapidez de generación. Con todas las ecuaciones que ya planteamos, solo reemplazamos y tenemos la siguiente ecuación presentada. Ahora, vamos a agrupar los términos. Agrupando los términos que son comunes, que en este caso sería los NDA, X, NDA, X, NDA, y NDA, Z, se puede arreglar la ecuación de la siguiente manera. Entonces, los NDA se van a juntar y va a quedar nuestra ecuación como factor común MNA multiplicando a NDA, X evaluado en X más delta X menos NDA, X evaluado en X, y así para Y y para Z. Ahora vamos a dividir todos los términos para delta X, delta Y y delta Z. Entonces nos va a quedar esta ecuación de acá. Ahora, encontrando el límite cuando la distancia se vuelve en cero, es decir, aplicando la definición de la derivada a partir del límite, que es esta ecuación presentada, podemos obtener la siguiente, que m de a, que multiplica a la derivada parcial del flux de a en x, más la derivada parcial del flux de a en y, más de la derivada parcial del flux de a en z, cada uno evaluado en su respectivo eje, más la derivada parcial de la, de la densidad para A sobre teta más m es igual a m de A por RA. Esto sería un balance para A. Y para B sería lo mismo, pero en términos de B. Muy bien, ahora realizando un balance total entre A y B y considerando lo siguiente. La rapidez de generación de A y B va a ser igual a cero y la densidad ρ es igual a la densidad de A más B. Considerando esto, nuestra ecuación de balance total nos va a quedar lo siguiente, que la derivada de la masa molar de A por el flux de A más la masa molar de B por el flux de B en X sobre dx, más lo mismo para Y y lo mismo para Z, más la derivada parcial de la densidad sobre d teta va a ser igual a cero. Esta ecuación va a ser muy importante porque esta es la que nos va a llevar a la ecuación de la continuidad. Ahora, utilizando las siguientes ecuaciones, donde m de a por n de a sub x es igual a rho sub x a mu sub x por rho sub a más m de a por j sub a x, en donde vamos a explicar brevemente los términos, que mu sub x es la velocidad promedio, rho sub a ya sabemos que es la densidad, m de a la masa molar y j sub a x es la resultante de la difusión. También tenemos que la densidad por la velocidad
promedio en X va a ser igual a la suma de la velocidad promedio de A en X por la densidad de A más la velocidad promedio de B en X por la densidad de B. Eso también a su vez es igual a la masa molar de A por el flux de A en X más la masa de B por el flux de B en X. Muy bien. Ahora, entonces, podemos realizar la siguiente equivalencia, que la derivada de de la masa molar de A por el flux de A más la masa molar de B por el flux de B en X sobre dx puede ser igual a ρ por la derivada parcial de la velocidad en X más más la velocidad promedio por la derivada parcial de la densidad en X. Reemplazando en la ecuación de balance total, vamos a obtener que en la ecuación de balance total, que era esta ecuación de aquí, vamos a obtener que ρ va a multiplicar a la derivada parcial de la velocidad en x, más en lo mismo de la velocidad en y en z, más la velocidad en x por la derivada parcial de la densidad en x más la velocidad en y por la derivada parcial de la densidad en y más la velocidad de z por la derivada parcial de z y más la derivada de la densidad de la densidad sobre de teta. Esto es igual a cero. Ahora, si tomamos la densidad de la solución como una constante, entonces vamos a tener la siguiente ecuación, que es la que se está presentando, que solo va a quedarnos la derivada parcial de la velocidad en x, en y en z, va a ser igual a cero. Ahora, vamos a utilizar la conversión del flux. ¿En dónde? Vamos a utilizar la conversión del flux de A, en donde nos dice que la masa molar de A por la derivada del flux de A en X va a ser igual a la suma de la velocidad promedio en X por la derivada parcial de la densidad en A en X más la densidad de A por la derivada de la velocidad promedio en X y más la masa molar de A que multiplica a la derivada parcial de la resultante de la difusión en X. Esto a su vez va a ser igual a los mismos términos para la velocidad promedio y la densidad, pero aquí va a aparecer esto, la difusividad por la segunda derivada de la concentración sobre dx cuadrado. ¿Esto se da por qué? Porque nosotros sabemos previamente que J sub A es igual a menos la difusividad de AB por la derivada de la concentración con respecto a X. Entonces nosotros al derivar esto nos queda la expresión que está aquí. Muy bien. Un momento. Muy bien. Ahora, pasando con lo siguiente, tenemos que reemplazando esta ecuación en la ecuación de balance para A, que es nuestra ecuación de aquí, de A, nos va a quedar que la velocidad promedio en X por la derivada parcial de la densidad en X más, con respecto a X, más la velocidad promedio en Y por la derivada parcial de la densidad de A respecto a Y, más la velocidad promedio en Z por la derivada de la parcial de la densidad de A con respecto a Z, más esto de la densidad de A que multiplica la derivada parcial de la velocidad promedio en X con respecto a X, y de igual forma para la velocidad en Y con respecto a Y y para Z con respecto a Z. Menos esto va a ser igual a la masa molar de A por la difusividad que multiplica la segunda derivada de la concentración en A, tanto para X, para Y y para Z. Y todo esto más la derivada parcial de la densidad de A sobre teta. Esto va a ser igual a M de A por RA. Si la densidad es constante y dividimos todo para la masa molar, se va a obtener los siguientes términos, donde aquí lo que cambia es este término de aquí. Aparece la concentración. Esto se da porque la concentración es igual a la densidad
sobre la masa molar, que es una ecuación. Al nosotros dividir para la masa molar, entonces nuestro término de la densidad va a cambiar por la concentración. Muy bien, ahora nosotros obtenemos la siguiente ecuación, que va a ser la velocidad promedio de x que multiplica la derivada de la concentración de A con respecto a x, lo mismo para y para z, menos, o sea, que sería menos la difusividad de AB que multiplica la derivada, a la segunda derivada de la concentración de A con respecto a x, y, z, y más la derivada de la concentración de A con respecto a θ. Todo esto va a ser igual a R de A. Ahora, vamos a tomar la acción de consideración. Si la velocidad es igual a cero y no hay reacción química, nos va a quedar esta ecuación de acá, que esta ecuación es conocida como la segunda ley de Fick. Y la ecuación nos dice que la derivada de la concentración de A con respecto a θ va a ser igual a la difusividad de AB, que multiplica la derivada a la segunda derivada de la concentración de A con respecto a X, y lo mismo para Y, y lo mismo con respecto a Z. Y esto sería todo. Nuestra ecuación de la continuidad en sí vendría siendo nuestra ecuación de aquí. Esta es nuestra ecuación de la continuidad. Esta es nuestra ecuación de la continuidad, pero solo es para A. Si nosotros quisiéramos para B, simplemente cambiamos los términos para B. Y si quisiéramos para un balance total, deberíamos realizarlo como lo hicimos previamente al inicio, sumando. Sumando y agrupando términos. Entonces, si nosotros sumamos y agrupamos términos, vamos a tener una ecuación de la continuidad para un balance total. Eso sería todo. Espero les haya gustado el video y muchas gracias.